Hoy, en nuestro Bajar la Guardia, estamos entrevistando nada más y nada menos al padre Alejandro Solalinde, desde México, que fue a la persona que le dimos hace varias semanas el premio Lionel Messi, un 10 sobre 10, por su actividad cotidiana en la ciudadanía mexicana. Muchas gracias, padre Alejandro Solalinde, por estar con nosotros aquí en Radio La Pizarra. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para usted. Es un placer y buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en este programa de La Pizarra. Bueno, empecemos por lo importante, o como diría Eduardo Galeano, por lo importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. ¿Es usted hincha de algún equipo de fútbol en México? ¿Le gusta el fútbol? Me gusta mucho, yo jugué mucho fútbol y fui buenísimo de delantero. ¿De delantero? ¿Y de qué equipo es usted en México? No fui de ningún equipo. Jugábamos con los seminaristas, con los sacerdotes, con jóvenes. Siempre he estado con jóvenes y me ha gustado muchísimo el fútbol. Es mi deporte favorito. ¿Es el fútbol una suerte de religión en México y en Latinoamérica? Absolutamente sí. Y tiene millones de devotos. De devotos de verdad también, ¿no? De devotos de verdad, de apasionados y fanáticos. Al terminar sus estudios de secundaria, tuvo la inquietud de pertenecer a la Compañía de Jesús, pero según he leído, usted fue disuadido por sus superiores porque era una supuesta congregación muy progresista. ¿Es cierto eso? ¿Qué le atraía de los jesuitas? Es verdad, pero fue después de la preparatoria. Sí, me atraía mucho su novedad, se identifica mucho con los jóvenes, son muy progresistas, siempre están al lado de la gente pobre. Su innovación era una iglesia para mí y sigue siendo una iglesia muy atractiva. Usted, según había leído, estuvo en los Carmelitas en Guadalajara y allí cursó algún tiempo. ¿Lo expulsaron de los Carmelitas? ¿Por qué? ¿Por rebelde? No, estuve en Guadalajara en todo lo que es el seminario menor, luego pasé al noviciado en el Estado de México, terminé ese año de noviciado, que fui el novicio más feliz de la vida, pero luego me corrieron por mis ideas, porque casualmente ellos mismos me habían preparado para el cambio, pero el noviciado no había cambiado, y entonces no supieron qué hacer conmigo. Querían un cambio, pero sin cambio, lampedusianamente hablando, ¿no? Pues las personas que me indujeron al cambio sí lo hacían, pero el noviciado todavía no había cambiado, ese espacio no. Y entonces pues me tuvieron que despedir, pero me recomendaron al mismo tiempo a un seminario diocesano. O sea, y siguió usted, ¿no? Siendo al final hasta ser sacerdote, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y a qué se hubiera dedicado, padre, si no hubiera sido elegido este camino de la sacerdocia? Yo creo que me hubiera dedicado al magisterio. Me encanta el magisterio, la enseñanza me gusta mucho y me gusta mucho formar conciencias, despertar conciencias. Yo hubiera sido quizá de hecho después sí di muchos años clases. Me gusta mucho el magisterio, es un apostolado para mí. Ah, muy bien. Y no es una paradoja, no sé, quizás visto desde afuera, si la vida sacerdotal es una camisa de fuerza para su activismo. ¿Siente usted que es un cura políticamente tan incorrecto que incomoda a la propia iglesia? Claro que sí. Digamos que la iglesia somos muchos, pero en la parte institucional, digamos el aparato burocrático, para decir más concreto, el Estado del Vaticano, la parte política de la iglesia como estructura, es incómodo. Yo soy incómodo para ella porque estoy cuestionando cosas que Jesús no hizo y que no fundó. Es tal cual. Comparto totalmente la opinión de usted. Quería hablar una pregunta más sobre la Iglesia Católica. ¿Se ha alejado demasiado de la realidad de los ciudadanos latinoamericanos en los últimos tiempos? Sí, totalmente. La Iglesia, digamos, jerárquica, porque hay muchos sacerdotes, religiosos, laicos, que siempre estamos abajo. Digamos, nosotros siempre hemos estado abajo y la iglesia de abajo siempre ha sido solidaria, la que se la ha rifado con las guerrillas, con los cambios sociales, con las organizaciones, la que ha estado abajo. Pero la iglesia institucional es más pesada porque es la que se ha involucrado con el poder y con el dinero. Y eso la ha hecho lerda, la ha hecho insensible para ver las realidades que tenemos hoy. Y el Papa Francisco está tratando de conectarnos otra vez de esa manera con las realidades de abajo.
¿A qué le atribuye usted la proliferación de las iglesias evangelistas neopentecostales en América Latina? Al hambre de Dios. La gente tiene hambre de Dios. En América Latina la gente es cristiana, es católica. Lo que está pasando en América no es tanto una secularización, sino una descatolización. La gente está encontrando a Jesús, ¿verdad?, en las iglesias hermanas cristianas evangélicas que donde no encuentran en la iglesia católica, ¿verdad? Es eso. Entonces la gente tiene hambre y sed de Jesús, pero la iglesia católica no ha sido capaz de lograr ese encuentro con Jesús y ese seguimiento y ser discípulos a toda la gente. ¿Y qué les ofrece entonces la iglesia neopentecostal a esa gente, como usted dice, hambrienta de Dios? En primer lugar, les ofrece la palabra de Dios. La iglesia católica es una iglesia que reza mucho, pero tiene una feligresía ignorante que no lee la Biblia, que no lee los evangelios. Los pentecostales ofrecen ese contacto con la palabra de Jesús y con un Jesús muy vivo. También la experiencia de expresarse. La iglesia católica es muy tiesa en su liturgia. Ellos son muy expresivos, demasiado diría yo, ¿verdad? Demasiado expresivos, pero lo hacen y la gente se siente tomada en cuenta, se siente tocada por Jesucristo y ellos están haciendo una labor buena, ¿verdad? Nos parecerán como sea, pero ellos también están dentro del plan de Dios y todos vamos caminando hacia ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? De una manera o de otra. Me voy a ir yendo a la política, aunque verdaderamente me quedaría discutiendo o hablando con usted sobre esta cuestión que es de sumo interés también en la América Latina. Pero en relación estrictamente a lo político, ¿qué es lo mejor que tiene AMLO, Andrés Manuel López Obrador, para sacar a México de donde está? Bueno, lo primero que logró, la estrella más grande que tiene, es haber logrado sacar al PRI, que es un partido corruptísimo que generó un sistema. El PRI se va, ya la gente no lo quiere, pero se queda el priato. Y ese es el peligro para Andrés Manuel López Obrador, porque él va a lograr cambios, sin duda va a haber cambios, pero esa transición a la democracia va a ser difícil, con lastres de gente que él mismo tiene, porque él tiene en su burocracia, vamos a decir la nueva burocracia, tiene en las venas la sangre priista. Entonces no sabemos hasta qué punto de verdad van a ser capaces de resistir la corrupción del dinero y del poder, y hasta qué punto sí de veras van a servir. Va a haber cosas a nuestro favor como la transparencia, rendición de cuentas y revocación del mandato para el que no cumpla. Pero mientras, vamos a ver cómo va a ser cada quien. En ese mismo sentido, ¿qué es lo que usted cree que tiene más difícil de transformar del Gran México, de ese país tan gigante y tan hermoso que es México? ¿Cuál será su gran freno? La corrupción, a pesar de haber sido uno de los ejes centrales en su campaña electoral. Sí, pero una cosa es declarar que va a estar en contra de la corrupción y otra cosa es lograrla, porque se necesitan procesos. ¿Cómo vamos a lograrla si tenemos adentro el enemigo? La corrupción está en todos lados. Tenemos un narcoestado. No hay que olvidar lo que está declarando el Chapo Guzmán en Nueva York. Él sometió a toda la clase política, desde los presidentes de la República para abajo, aunque lo nieguen. Es un narcoestado. Entonces es difícil ir saliendo de esto, de tanta corrupción, porque aquí no podemos decir que se pueden separar los buenos de los malos. Yo no creo en eso, pero sí creo gente que sea más débil y más vulnerable a las tentaciones del sistema capitalista, del dinero y del poder. Le pregunto algo sobre el gran vecino, o sea, Estados Unidos. ¿Cuál es la responsabilidad de este país y específicamente de su presidente Donald Trump en lo que está pasando con la caravana de migrantes centroamericanos? Bueno, ellos también son víctimas del sistema capitalista y la principal víctima es Donald Trump. Un magnate normalmente está imbuido por el sistema capitalista, se volvió adicto al dinero, ya no es libre, no ama a nadie, ama el dinero, ya no es creyente, solamente religioso. Y entonces, ante esto, estamos asistiendo a un escenario interesantísimo, porque por un lado, Donald Trump representa no solamente a la nación más poderosa de la Tierra, representa al sistema neoliberal capitalista, que se está enfrentando a una fuerza
que aparentemente es muy débil, que son los migrantes, pero finalmente van a ser los más fuertes. Él se está enfrentando con los niños, con las familias, con las mujeres, y va a perder, va a perder, va a perder. No, él puede emplear toda la fuerza de su odio, pero finalmente ahí están los migrantes llegando, a pesar de todo, y ya están adentro de Estados Unidos. No es que vayan a entrar, ya están adentro, y se están multiplicando muchísimo, como en México también están llegando. O sea, me queda claro que los migrantes son el futuro de la humanidad de Europa y el futuro también de Estados Unidos y Canadá. En esa misma línea, ¿cree usted que Europa está en decadencia moral por lo que está pasando precisamente con tantos migrantes que mueren en estas aguas del Mediterráneo? Absolutamente sí, pero no toda, porque hay una parte de Europa que se ha mantenido viva, solidaria. Por ejemplo, hay gente que está enseñando el idioma local en cada país de los migrantes que van llegando, para que puedan ellos entenderse, para que puedan ellos sobrevivir. Y los están ayudando, con papeles y sin papeles, los están ayudando. Y ellos están enseñando niños, hijos, que ya son ciudadanos europeos y que sin duda se van a preparar, se van a formar. Y este futuro ya no lo puede detener nadie, amigo. Una pregunta que venimos haciendo a casi todos los entrevistados, se lo hicimos a Rafael Correa, a Pablo Iglesias y a tantos otros. ¿Cuánto y cómo cree que influye el odio a la hora de decidir el voto en las citas electorales? Está influyendo el odio, pero también el amor. Porque en casos como México, lo que definió aquí el voto fue el amor, no el odio, fue el amor. Superó el miedo, superó todo. En caso de Europa, ahí es el miedo. Ahí no es tanto el odio como el miedo. El miedo, Europa tiene un miedo terrible al futuro, un miedo a la libertad, miedo al extraño, miedo a los musulmanes, porque tiene mucho miedo de que Europa se musulmanice, ¿no? Y eso le tiene miedo porque, hay que decirlo, como hay musulmanes que de veras son pacíficos y abiertos, hay otros que no, que quieren la limpieza social y desprecian a los cristianos y hacen la guerra contra el cristianismo, ¿no? Entonces, es esa incertidumbre. Entonces, Europa tiene un gran caudal, una gran riqueza cultural, humana, espiritual. Yo creo que todavía tiene esa riqueza espiritual, aunque se ha debilitado muchísimo en los últimos años. En este año 2018 en nuestra América ganó el progresismo justamente en México, pero ha habido otros procesos en los cuales ha ganado el conservadurismo más reaccionario, como ha sido Colombia, Paraguay y Brasil. ¿Cómo ve este actual momento político en Latinoamérica? Yo creo que todo es parte de la misma evolución. América Latina se ha buscado cómo consolidarse como una fuerza política económica, ¿verdad? No lo ha logrado porque, insisto, miren, voy al punto. Todo este continente es cristiano, la mayor parte cristiano, evangélico o católico, pero cristiano. Han estado jerarquías sumamente conservadoras en América Latina, que han estado al lado del poder, como México. El episcopado mexicano siempre ha estado del lado del poder, ahora con los panistas, ahora con los del PRI, ahora no se ha declarado en favor de Andrés Manuel López Obrador, pero no tardará en hacerlo. Entonces yo creo que está siguiendo un proceso muy interesante América Latina, pero sí necesita un renacimiento espiritual que no se base en la religión, porque la religión es un recurso, es algo bonito, sí, la gente lo necesita. De hecho, los pentecostales están aprovechando, explotando esa vena religiosa, pero lo que se necesita es un despertar espiritual a través de la fe, del contacto con nuestro referente, que es Jesucristo. Es un continente cristiano, pues tenemos que ir a las fuentes, al Evangelio, a lo que nos dice ese joven, ¿verdad?, que casi a veces nada tiene que ver con el Jesús oficial. ¿Cuál es el político latinoamericano que más le gusta o más le ha gustado en lo que llevamos de siglo XXI? Bueno, híjole, es difícil porque no, de verdad es que no hay ideales, hay mucha inconsistencia, hay contradicciones, procesos que no van. Pero yo le voy a decir algo, con todo lo que pudiera parecer contradictorio así, pero Evo Morales está siendo una persona que está sacando adelante a Bolivia. Bolivia
era de los países, el país quizá más pobre de América Latina, el más sometido por la oligarquía, y ahora ha logrado que esté recuperando sus recursos. No es fácil lograr las contradicciones internas, no es fácil consolidar el proceso de democracia, pero lo está logrando. Ahorita la moneda boliviana está mejor que el peso argentino, imagínense, y entonces están yendo, yo no sé si la migración empieza a revertirse, pero la verdad es que es un ejemplo. Evo Morales es una persona de los pueblos originarios que sin tener una preparación como han tenido otras personas de doctorados y esas cosas, pero está haciendo lo correcto, logrando una estructura muy fuerte de participación ciudadana y una información hacia la gente. Esto no lo tiene México. México no tiene una estructura de información hacia la gente, hacia el pueblo, hacia la base, hacia la sociedad civil, y tampoco tiene estructuras de participación ciudadana. Ni siquiera, vaya, los diputados que son representantes populares no tienen esa estructura. Ellos han representado a su partido. Ahora es que se van a empezar a generar esas estructuras de participación ciudadana. Ciertamente Bolivia es un país, tenemos elecciones en el año próximo y Evo Morales realmente transformó Bolivia en una década y no solo en términos materiales, sino me atrevo a decir que construyó mucha esperanza y futura, pero bueno, esta es mi opinión para seguir en la misma línea de lo que usted comentaba. Ya para ir terminando, dos curiosidades. Una es que leíamos, el grupo de trabajo, antes de preparar la entrevista, que en el año 2012 usted concedió una entrevista a la revista pornográfica Playboy, lo que generó una gran polémica. ¿Cree que hay mucho puritanismo en la sociedad mexicana? Bueno, yo quiero corregir algo en justicia para esta pobre revista. No es pornográfica, era erótica, que no es lo mismo. Acepto el matiz, absolutamente. Sí, es un matiz. Queda anotado en el matiz y en la rectificación de los editores de esta entrevista. Claro, es que ellos me pusieron un argumento muy interesante. Me dijeron, usted es sacerdote, sí, es misionero, sí, y usted debe llegar a todos los sectores de la sociedad, sí. Entonces, a esta revista, no solamente, perdón la expresión que voy a usar, pero así me lo dijeron, no solamente a esta revista acceden gente caliente, también gente intelectual que quiere saber de otros temas. Y aquí tenemos esta entrevista y esta otra, y usted sería el primer sacerdote que aceptara eso. Yo dije, pues con tal de llegar a esta gente, le entro, pero eso sí, con ropa. Eso me parece una buena apuesta en términos comunicacionales, no dejar a nadie por afuera, ¿no? Exacto, porque es un espíritu incluyente. Es un espíritu incluyente. Y miren, sí sirvió porque llegamos a millones de personas, muchas personas, que después hasta estuvieron reportándose con ellos y pidieron otra entrevista. Y al año siguiente volvimos a tener otra entrevista y me parece que otra más. O sea, al final los de Playboy siguieron con su ganas de preguntarle todo el tiempo. La verdad que es lindo escuchar ese tipo de forma de abordar las cosas siempre inclusiva. Y la segunda curiosidad es que le hemos visto muy activo en su cuenta Twitter. ¿Qué opina usted de las redes sociales? No, que es una maravilla. Ahora son lo más importante para la comunicación, ¿verdad? Son muchísimo, muy importantes y yo pienso que hay que abordarlas ahí si queremos de verdad llegar a mucha gente y en tiempo real, inclusive en tiempo real. Y ahora sí, ya para terminar, le voy a lanzar un conjunto, muy pocas palabras, y si usted, sin pensarlo mucho, si es posible, me dice alguna otra palabra, adjetivo, nombre o lo que se le ocurra. Empiezo por Jesucristo. Es nuestro referente mundial. Zapata. ¿Perdón? Zapata, Emiliano Zapata. Zapata no, pues un prócer de los campesinos, un ejemplo. Donald Trump. Un enfermo, un desequilibrado, la primera víctima del capitalismo global. El Papa Francisco. Una persona que nos va a llevar al cambio en la iglesia, un hombre extraordinario, muy comprometido con los migrantes. El celibato. Opcional. Peña Nieto. El peor presidente que hemos tenido en la historia de México. López Obrador. Una esperanza. Y por último, Diego Armando Maradona. Bueno, un gran jugador, como persona cuestionable.
Bueno, pues muchísimas gracias realmente, padre Solalinde, por haber estado con nosotros en la pizarra. Ha sido un verdadero lujo y gusto escucharle y seguramente los oyentes estarán muy felices. Gracias. Bendiciones para todos y todos. Muchísimas gracias.